En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir a nuestra Madre que nos acompañe en este encuentro, en el cual queremos dedicar este tiempo para conocer más su misión, para descubrir con mayor asombro, gratitud, estupor, el designio de Dios para María, la misión de María hacia nosotros. Y queremos alabar a nuestra Madre con un texto de San Efrén el Sirio, de los primeros siglos de la historia de la Iglesia. En María se alegren todos los profetas, en ella se han cumplido sus visiones, se han realizado sus profecías, se han confirmado sus oráculos. En María se gocen todos los patriarcas, así como ella ha recibido la bendición que les fue prometida, así ella les ha hecho perfectos en su Hijo. Por él los profetas justos y sacerdotes se han encontrado purificados. En lugar del fruto amargo cogido por Eva del árbol fatal, María ha dado a los hombres un fruto lleno de dulzura. Y he aquí que el mundo entero se deleita por el fruto de María. El árbol de la vida oculto en medio del paraíso ha surgido en María y ha extendido su sombra sobre el universo. Ha esparcido sus frutos tanto sobre los pueblos más lejanos como sobre los más próximos. María ha tejido un vestido de gloria y lo ha dado a nuestro primer Padre. Él había escondido su desnudez entre los árboles y es ahora investido de pudor, de virtud y de belleza. Al que su esposa había derribado, su hija le alza. Sostenido por ella, se endereza como un héroe. Eva y la serpiente habían cavado una trampa y Adán había caído en ella. María y su real hijo se han inclinado y le han sacado del abismo. La vid virginal ha dado un racimo, cuyo suave jugo devuelve la alegría a los afligidos. Eva y Adán, en su angustia, han gustado el vino de la vida y han hallado completo consuelo. Por eso te decimos, con el ángel Gabriel y con todas las generaciones que te reconocen como madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Bueno, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este tercer encuentro, a esta tercera clase de nuestro breve curso de Mariología. Y así como en el encuentro anterior habíamos contemplado el misterio de la Virgen en el Antiguo Testamento, hoy vamos a ir a todos los textos del Nuevo Testamento. Hoy vamos a hacer como una lectura rápida. Yo quisiera que pongan delante de sus ojos y vamos a escuchar, vamos a proclamar y vamos a escuchar todos los textos que mencionan a María en el Nuevo Testamento. El análisis de los textos no lo vamos a hacer ahora porque sería imposible, pero va a reaparecer sobre todo de los textos más importantes cuando veamos los dogmas o las enseñanzas de la Iglesia sobre la Santísima Virgen María. Recordemos entonces que la Sagrada Escritura es el alma de la teología. No podemos hacer teología católica sin la Escritura. Y por eso volver y volver a volver a la Sagrada Escritura es esencial, es clave para que nuestra fe en María, como decía Juan Pablo II, no caiga en el error del sentimentalismo, sino que esté sólidamente fundada en la revelación, donde por supuesto el amor a María va a florecer. Hay espacio, claro que sí, para el sentimiento, para la devoción, para la ternura, para que nuestro corazón se llene de alegría y de alabanza hacia nuestra queridísima Madre, que también es modelo, modelo de discípula, modelo de seguidora de Jesús. Pero
el punto de partida es siempre la revelación. Esto lo quiero aclarar porque cuando Juan Pablo II dice, cuidado con el sentimentalismo, no está queriendo decirnos, bueno, en el amor a la Virgen tiene que ser un poco tibio o frío. No, no, el sentimiento, el amor, la pasión que él sentía por la Virgen María es el mejor testimonio de que en realidad es justamente en la relación de ella como madre y con toda la ternura que eso implica, donde encontramos nuestro justo lugar y la integración de lo que a nosotros es intelectual y lo que procede del corazón. Pero entonces vamos a comenzar con la exposición que nos va a llevar por muchos textos bíblicos. Comenzábamos con esta alabanza de San Efrén. Hay muchísimos textos muy hermosos, hoy tenemos acceso a ellos en internet, sobre la Virgen María en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Recordemos entonces que para hacer el elenco de los textos que nos hablan de María, es importantísimo que nosotros lo hagamos en el orden en el cual los textos bíblicos del Nuevo Testamento fueron escritos, porque vamos descubriendo también como una evolución. Decíamos que primero es conveniente citar la carta a los Gálatas, que es la única vez que en una carta de San Pablo se menciona a María. Luego el Evangelio de Marcos, que fue el más antiguo de todos. Hay una serie de discusiones ahí entre los exégetas que nosotros por supuesto no vamos a afrontar. Eso daría para un curso de introducción al Nuevo Testamento. Aunque ustedes en sus Biblias, en las introducciones de las partes y de los libros, tienen abundantes referencias. Luego el Evangelio de Mateo y de Lucas, complementado con el libro de los Hechos, y finalmente la obra joánica, especialmente el Evangelio de Juan y el Evangelio del Apocalipsis. Y acá nosotros nos vamos a dar cuenta, y esto es como muy lindo saberlo, como que acá se abre un campo nuevo para algunos quizás, que cada uno de los autores responde a una necesidad específica. ¿Por qué hay cuatro evangelios? Bueno, porque Dios ha querido que se transmitiera el único evangelio cuadriforme, pero también porque cada uno de los evangelistas escribía para una comunidad bien concreta. Los exégetas, la mayoría dice que Marcos escribe a los que proceden del paganismo y por lo tanto se centra en lo esencial, en lo nuclear, y está centrado sobre todo en el misterio pascual de Jesús, la muerte y la resurrección y las apariciones del resucitado, y después se comienza a transmitir su ministerio desde el bautismo en el río Jordán. Se subraya sobre todo a Jesucristo como el Salvador, aquel que cumple las escrituras del Antiguo Testamento, pero como, sobre todo como aquel que viene a salvar a toda la humanidad. Mateo, en cambio, le escribe a un público, a unos destinatarios que procedían del pueblo de Israel. Por eso en Mateo van a ser tan abundantes las citas del Antiguo Testamento. Continuamente el evangelista Mateo va a decir, esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, porque era muy, pero muy importante en Mateo demostrar que en Jesucristo se cumplían las profecías del Antiguo Testamento, que era el Mesías esperado por Israel, como ya lo anuncia en el primer versículo de su evangelio. Y Lucas tiene como una finalidad mixta. En Lucas resplandecen algunos elementos propios del mensaje cristiano de una manera más nítida. Es el Evangelio de la misericordia, es el Evangelio de la universalidad. Por eso no cita tanto el Antiguo Testamento, porque también se dirige a un público mucho más general. Muestra a Jesús ya desde el capítulo 1 y desde el capítulo 2 como aquel que viene a salvar a todas las naciones. Y de hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles comienza en Jerusalén y termina cuando Pablo llega a Roma, es la capital del imperio, es decir, cuando el Evangelio comenzaba a anunciarse a todos los pueblos. Sin duda que Lucas es el Evangelio de María. Y aquí hay una tradición muy antigua que dice que San Lucas la conoció personalmente la Virgen María y que todo lo que son los relatos de la infancia de Jesús en el Evangelio de Lucas son como una narración oral que directamente la Santísima Virgen le transmitió a el escriba de la mansedumbre de Jesucristo. Por eso, por ejemplo, nuestros 5 misterios de gozo del Santo Rosario están basados especialmente en Lucas. Aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, en Marcos no tenemos los evangelios de la infancia. Marcos comienza su evangelio con la predicación de Juan Bautista y con el bautismo de Jesús en el Jordán. 20 años más tarde, cuando se van plasmando los siguientes evangelios sinópticos, ya era mucho más importante y había surgido la pregunta y había surgido la respuesta. Bueno, pero si Jesucristo es Hijo de Dios por su resurrección, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su identidad más profunda? Y entonces era muy importante mostrar a la luz de los acontecimientos y de los textos de la Antigua Alianza
que él era hijo de Dios desde siempre y que por lo tanto su concepción no había sido una concepción como la de los demás hombres, sino que había sido una concepción absolutamente trascendente, una concepción totalmente singular, concepción virginal. Y Juan, recordémonos, es el evangelista teólogo, es aquel que profundiza muchísimo más, con una mirada más aguda, el misterio de Cristo. No nos habla del origen humano de Jesús, no nos habla de la concepción virginal, sino que nos va a hablar todavía de antes. Va a comenzar narrándonos o hablándonos de este logos que existía desde siempre, este logos que estaba junto a Dios y era Dios. Al principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, y el verbo se hizo carne. Es el evangelista de la encarnación, pero no va a narrar directamente los momentos donde ocurrió esa encarnación y cómo fue la concepción virginal de Jesús. Bueno, ¿qué dice nuestras Biblias? Yo acá quiero hacer como una cuestión así un poquito más metodológica para aquellos, algunos de ustedes va a ser algo muy obvio, muy sabido, pero nosotros tenemos nuestras Biblias, las Biblias que habitualmente utilizamos para la lectura personal, para la lección divina. Aquí en Argentina yo recomiendo ampliamente el Libro del Pueblo de Dios. Considero que es la mejor traducción, la que es más agradable para poder meditar, para poder hacer lección divina. También considero que las notas son buenas, son notas bonitas, son notas adecuadas, son notas que van a servir verdaderamente para nuestra fe, que no nos van a alejar del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque salió en una de las charlas ya que algunas veces las notas de las Biblias no siempre, lamentablemente, son coherentes con la fe católica. De hecho, hubo una edición de la Biblia aquí en Latinoamérica, a la cual después tuvieron que hacerla salir de circulación porque en las notas al pie muchas veces no transmitía el misterio de Cristo en su total pureza. Bueno, tenemos el libro del pueblo de Dios, hay muchas otras muy buenas, y como Biblia de estudio tenemos, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén. En la Biblia de Jerusalén, yo no sé si se va a ver bien acá, igualmente, tengo el desenfoque de fondo. Bueno, no se va a ver bien, más o menos. A ver, aquí ustedes tienen el relato de la Anunciación. Y tienen el texto, ya se los voy a ampliar. Uy, disculpen, esto me salió mal. Y al lado tienen un montón de citas. Y debajo tienen las notas al pie. Vamos a volver a la presentación porque no funcionó como esperaba que funcione. Yo de todas formas le saqué una foto y lo coloqué allí. ¿Por qué quiero mostrarle? Porque ¿en qué se diferencia una Biblia de estudio de una Biblia para la lectura, para la meditación y para la lección divina? En esta Biblia de Jerusalén, que es de estudio, vamos a encontrar, por ejemplo, aquí la Anunciación y en la parte de las notas del pie vamos a encontrar en el 1.26 una pequeña explicación de cómo se dan este relato de la Anunciación, que se da de modo muy parecido a otros textos del Antiguo Testamento, como por ejemplo la aparición del ángel a Gedeón. Hay un esquema, es decir, que hay como un género literario de anunciación, lo cual no quiere decir que sea un texto inventado. No, no, no. Lucas, cuando narra la anunciación del ángel a María, tiene en su mente, tiene en su corazón todo lo que Dios ya había hecho en el Antiguo Testamento preparando la revelación definitiva que se iba a dar en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Después, por ejemplo, en las Biblias de estudio como esta de Jerusalén, acá al costadito tienen otra cita, no sé si alcanzan a ver, pero dice Mateo 1:18. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Mateo se narra también lo mismo que narra Lucas, aunque de otra manera, desde otro enfoque. Aquí, por ejemplo, está el tema que mencionábamos en la clase anterior. Cuando María es saludada con el alégrate, es evidente que están de base los textos del Antiguo Testamento, donde Dios le anuncia a la hija de Sión, al pueblo de Israel, a la ciudad santa de Jerusalén, la llegada de una alegría. Sofonías 3, Zacarías 2 y también Ruth. Y fíjense que en la nota al pie también hace referencia, 1.28, alégrate, mejor que salve, llamada al júbilo mesiánico, eco de la llamada de los profetas a la hija de Sión, y cómo está motivado por la venida de Dios entre su pueblo. Y añade citas, Isaías 12, bueno, después está Sofonías 3, pero también está Joel 2, Zacarías 2, Zacarías 9, luego el saludo llena de gracia.
¿Por qué les traigo esto a colación? Porque muchas de las cosas que tal vez ustedes van a escuchar en este curso y que van a escuchar a veces en la homilía de los sacerdotes, ustedes las tienen en sus Biblias. Si son Biblias para la lectura y para la meditación, tal vez no tienen tantas referencias, pero si tienen una Biblia de estudio, como la Biblia de Jerusalén, van a encontrar infinidad de referencias. Y si ustedes un día, por ejemplo, quieren disponer una hora, pueden tomar el texto de la Anunciación e irse a cada una de las citas del Antiguo Testamento y buscarlas una por una y tomar en un cuadernito e ir anotando. Sofonías 3 del 14 al 15. Se van a Sofonías 3 del 14 al 15, transcriben la cita de Sofonías 3 del 14 al 15, transcriben la cita de Zacarías 2, 14, la cita de Ruth 2, 4. Entonces, para que se entienda quizá con una metáfora, ¿qué sucede cuando nosotros armamos todo el conjunto? Es como si nosotros, por ejemplo, tenemos un violín que suena preciosísimo, que es este texto de la Anunciación, pero de pronto cuando hacemos sonar Mateo 1:18, Sofonías, Zacarías, Isaías, el segundo libro de Samuel, el libro de Daniel, se arma como una orquesta sinfónica. Aparecen otros instrumentos que le van a dar profundidad, que le van a dar brillo, que le van a dar hermosura. Y todo va a ser armoniosísimo. ¿Por qué? Porque recordemos que además de los autores humanos, el gran autor de la escritura es Dios mismo, el único autor de toda la Sagrada Escritura. Y eso lo pueden hacer con cualquier texto. Por ejemplo, el Evangelio del domingo pasado. Era riquísimo, era impresionantemente rico. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. El que me ve a mí ve al Padre. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo estoy el Padre está en mí. Si ustedes van a la Biblia de Jerusalén, van a encontrar innumerables referencias a textos del Antiguo Testamento, pero también a otros pasajes del Evangelio de Juan y a otros pasajes del Nuevo Testamento, especialmente la carta de San Pablo, como la carta de los Gálatas, perdón, la carta a los Efesios o la carta a los Colosenses. Y así como que tenemos una penetración mucho más profunda, sobre todo cuando lo hacemos en clima de oración. O sea, lo hacemos con actitud de estudio, pero lo hacemos también en clima de oración. Entonces, primer texto, Gálatas 4 del 4 al 7. Vamos a leerlo y solamente voy a hacer alguna pequeña referencia porque en la catequesis de Juan Pablo II sobre María en el designio trinitario, él hace una reflexión muy hermosa. Está hablando la carta a los Gálatas del plan de Dios, de esta libertad que nos viene a traer Jesucristo. Y dice entonces Pablo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así, ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo al mundo? Vino a hacernos hijos del Padre. Vino a darnos el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción. Vino a redimirnos, a rescatarnos y a compartirnos su propia vida divina. Y es el Padre que en la plenitud de los tiempos, cuando los tiempos estaban maduros, cuando ya era el tiempo del cumplimiento, envía primero al Hijo y envía luego el Espíritu Santo. Es la Santísima Trinidad en acto. El Padre como fuente, como origen, como aquel que envía. El Hijo que viene a redimir y el Espíritu Santo que habitando en nosotros nos permite llamar a Dios Abba. Bueno, en el corazón de ese plan de Dios, de ese designio salvífico de Dios, Él quiso elegir a una mujer. Y no se puede contar la historia de Dios que entra al mundo sin mencionar a la mujer. Tan importante ha sido el sí de la mujer. Y ha sido importante, además, porque para que Él nos pueda salvar, debió hacerse uno de nosotros. Y es María, es el nacimiento de María el que le da al Hijo de Dios, al eterno Hijo de Dios, su naturaleza humana.
igual a nosotros en todo, menos en el pecado, nacido de una mujer, sujeto a la ley. ¿Para qué? Para rescatarnos a todos. De modo que en Pablo hay una sola referencia, pero María no aparece mencionada como de manera anecdótica. No es que cuenta alguna historia sobre María, la incluye en el momento en que narra el plan conjunto de la obra salvífica. El Evangelio de Marcos. Decíamos entonces que Marcos se va a centrar en el anuncio de la muerte y de la resurrección de Jesús y que también va a traer las líneas esenciales del ministerio público de Jesús, desde el bautismo hasta la transfiguración y finalmente su subida a Jerusalén. Pero acá es justamente donde pueden aparecer algunas dificultades, porque los dos textos de Marcos donde se menciona a María, en un primer momento parecen no dejarla del todo bien parada. De hecho, son algunos de los textos que se utilizan por parte de nuestros hermanos separados, evangélicos o más que evangélicos, miembros de algunas sectas que son muy hostiles hacia María y hacia la Iglesia Católica, para rebatir la enseñanza sobre su virginidad. Lo primero es especialmente sorprendente. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado. Hay incluso otras traducciones que dicen, está loco o como está fuera de sí. Algunos dicen, está mal traducido, este estar fuera de sí era como estar como muy entusiasmado, como muy apasionado, como que lo veían a Jesús como demasiado exaltado en esta idea de anunciar el reino y les preocupaba a sus parientes lo que podía sucederles porque comenzaba a desarrollarse esa hostilidad de las autoridades del pueblo de Israel. Lo cierto es que Marcos, que es un evangelista muy directo, Marcos no maquilla las situaciones, Marcos las expresa en toda su crudeza, nos cuenta esto. Los parientes no entendían nada. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Están preocupadísimos por lo que le puede pasar a Jesús y lo van a buscar para llevárselo. Dice sus parientes. Y unos versículos más tarde, en el versículo 31, dice, llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, lo mandaron llamar. Y nos queda ahí como un claro oscuro. ¿De verdad? María, ¿tendría la misma preocupación que sus parientes? Evidentemente que la opinión de María sobre su hijo no podía coincidir con la de ellos, porque María desde muy pequeño había sido, Jesús desde que había sido concebido en su seno, había ido siendo instruida también por el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, en ese corazón de madre que tanto amaba al hijo, ella había recibido la profecía de Simeón, como vamos a ver, sin embargo, había preocupación. A mí me hace pensar que tal vez la llevaron a María un poquito como forzada, diciéndole, a nosotros no nos va a hacer caso, porque cuando él tiene una idea en la cabeza, ¿quién se la va a sacar? Conocían el carácter de Jesús, que era firme, que era decidido, como lo vamos a ver en los evangelios. Pero entonces, en este contexto, es la primera vez que aparece en el Evangelio de Marcos, María. Dice, llegaron su madre y sus hermanos, quedándose afuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Y él les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? No nos vamos a detener mucho porque lo vamos a retomar en el tema de la virginidad de María, pero para que nos quede muy sencillamente grabado y en el corazón, en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra adelphoi, que se traduce literalmente hermano, no designa solamente al hijo de la misma madre o al hijo del mismo padre, sino que designa a los parientes, aunque literalmente se traduce hermanos. Ahora, lo que llama la atención es esta especie de distancia o de aparente frialdad que tiene Jesús con María. Evidentemente que Jesús tuvo que hacer un corte. Jesús tuvo que dejar a su madre en Nazaret. Y ese corte tiene que haber sido duro para él y para ella. Y al mismo tiempo, en este texto hay una alabanza a María. Así lo van a interpretar los padres de la iglesia desde el principio, especialmente lo va a interpretar San Agustín.
San Agustín va a decir que esta bienaventuranza o esta expresión de la nueva familia de Jesús, estos son mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Se está refiriendo entre todas las demás criaturas y todos los demás discípulos a María. O dicho de otra manera, no existió nadie ni podrá existir que haga tanto la voluntad de Dios como la Santísima Virgen, como la mamá de Jesús. Entonces dice San Agustín, María es dichosa, sí, por haber sido madre biológica de Jesús, por haberlo llevado 9 meses en su vientre, pero aún más dichosa por haber creído, que es lo que va a decir Isabel. Dichosa tú por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María es madre del Hijo de Dios a través de su cuerpo, le da su carne y su sangre, pero es madre, hermana y hermano, está establecida en un vínculo espiritual profundísimo con nuestro Señor Jesucristo, gracias a su fe, a su obediencia y a su amor. Entonces, ¿cómo lo habrá interpretado María en ese momento? Y quizá podemos decir, no lo terminó de entender. Lucas va a destacar esto. Ellos no entendían. También María ha pasado a veces por esta especie de claroscuro. Yo creo que para María esta experiencia, como de esta distancia de Jesús durante su vida pública, ha significado también como una especie de noche oscura, como noche oscura del sentido, de no poder estar tan cerca de él, quizá como hubiera deseado. Y al mismo tiempo ella lo aceptaba. Y al mismo tiempo, poco a poco, se daba cuenta de que esto era necesario para el cumplimiento fiel de su misión. Y en el Evangelio de Marcos hay otro detalle importante, y es que cuando Jesús vuelve a Nazaret, se dirigió a su pueblo, dice el texto, llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Esos grandes milagros que se realizan por sus manos. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La vuelta de Jesús a su ciudad, a Nazaret, no fue para nada triunfal. De hecho, ahí Jesús va a pronunciar ese refrán: ningún profeta es bien recibido en su tierra y entre su gente. Incluso Lucas dice que lo quisieron matar, lo quisieron despeñar, arrojarlo por una suerte de montecito que hay ahí junto a Nazaret. Pero ¿qué significa este texto para la Mariología? Podemos deducir dos cosas. Lo primero es que es probable que San José ya no estuviera presente, que ya hubiera fallecido, porque aquí se dice, es el carpintero, el hijo de María. Pero también nos indica que María era conocida y era valorada y que tenía como un cierto prestigio en ese pueblo. Porque nos dicen, ¿no es acaso el hijo del difunto San José, perdón, el difunto José o el difunto carpintero? Sino que la mencionan a ella, el hijo de María. Y el segundo elemento que es importante que podemos retener de este texto es que la infancia, la adolescencia y la vida oculta de Jesús han sido una vida de una enorme discreción. Porque cuando Jesús llega y predica y hace milagros, ellos no solo se sorprenden, sino que hasta se escandalizan. Lo miran con sospecha, les parece que ahí hay algo raro. ¿Y esto qué nos revela? Que durante su infancia y hasta los 30 años, la vida de Jesús no estuvo llena de prodigios, de milagros, de hechos extraordinarios. Ha sido un niño como tantos, aunque de una enorme bondad, un adolescente como tantos, aunque de una enorme pureza, y un hombre de trabajo, de vida de oración, de culto a Dios, pero de una gran sencillez. No tenemos que imaginar como lo han representado a Jesús los evangelios apócrifos, haciendo milagros cuando era chiquitito. Uno de los evangelios apócrifos lo presenta a Jesús haciendo, por ejemplo, una palomita de barro, soplando en su naricita o en su pico, y la paloma sale volando. Otros evangelios apócrifos dicen que Jesús, por ejemplo, en un momento estaba siendo instruido en la sinagoga y el que lo estaba instruyendo lo retó y Jesús lo miró y ese hombre cayó muerto, pero bueno, como Jesús era muy bueno, lo resucitó.
¿no? Mostrando ya desde niño su poder divino. No, la infancia, la adolescencia, la juventud de Jesús fueron muy, pero muy parecidas al resto de los demás, aunque por supuesto en una total santidad. Y por eso quedan muy, pero muy consternados cuando vuelve transformado en un gran predicador y en un gran taumaturgo. Esto nos da a entender este texto de Marcos 6. De nuevo, cómo habrá experimentado María, porque seguramente ella fue a la sinagoga. Lucas dice que el texto que le tocó fue el texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción, Él me envió a proclamar la buena noticia a los pobres, a proclamar la liberación a los oprimidos. María estaba allí en la sinagoga y María le habrá dolido tanto el rechazo que ya habrá experimentado Jesús. Comenzaba a cumplirse en ella la profecía de Simeón. Vamos ahora al Evangelio según San Mateo. ¿Cuándo es la primera vez que San Mateo nombra a María? La nombra en la genealogía. Vieron que el Evangelio de Mateo comienza con la genealogía y que tiene como primer versículo este: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo que quiere demostrar Mateo con su genealogía es que se están cumpliendo en Jesucristo la promesa hecha en el libro del Génesis a Abraham de una descendencia como las arenas del mar y como las estrellas del cielo, y que se están cumpliendo las promesas hechas a David, cuando se le dice que uno de sus descendientes se sentará en su trono y que reinará por los siglos de los siglos. Pero, y acá viene algo que es impresionante: las genealogías que aparecen en el Antiguo Testamento solo incluyen a hombres, solo incluyen a varones. Nunca se menciona en las genealogías a las mujeres, porque de hecho el que transfiere un linaje, el que inserta en una genealogía, es siempre el varón, según la mentalidad judía. Pero Mateo incluye 4 mujeres en su genealogía. Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Salmón fue padre de Booz, y la madre de este fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Jesé, padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Eliud, padre de Eleazar. Eleazar, padre de Matán. Matán, padre de Jacob, y acá viene el salto infinito. Jacob fue padre de José, y no dice José fue padre de Jesús, no, dice José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Con un gran detalle, con una gran delicadeza, el evangelista Mateo evita de cualquier forma decir José fue padre de Jesús. Dice esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Pero antes de analizar esta cuestión de la concepción virginal, nos podríamos preguntar por qué Mateo incluye estas mujeres y si la presencia de estas mujeres tiene algún significado para la Mariología. Encontré un artículo muy, pero muy lindo en la página del Pontificio Consejo para los Laicos y lo vamos a leer porque nos va a dar muchísima luz. Y acá van a ver, para aquellos que tal vez todavía no tengan tanta experiencia, la hondura impresionante que tiene la Sagrada Escritura. La genealogía en el judaísmo del siglo I era raro que incluyesen una mujer, mucho menos 5. No hay genealogía veterotestamentaria en que aparezcan las mujeres en tal proporción, por lo que es razonable pensar que Mateo es el responsable de su inclusión. ¿Y por qué? Algunos dicen, Mateo incluye estas mujeres por su condición de gentiles. Por ejemplo, Rahab es extranjera, Ruth es extranjera, pero en realidad Rahab y Tamar han sido consideradas como prosélitas o convertidas al judaísmo, o sea, no solamente como extranjeras. También otros dijeron, no, incluyó esas 4 mujeres porque eran motivo de controversia en el debate judío sobre el Mesías davídico, ¿sí? Para ver de quién había sido padre este o aquel. Otros dicen porque habían sido pecadoras. Es cierto, cuando vos lees la historia de Tamar, Tamar que se disfraza de prostituta para poder concebir un hijo, Rahab que era prostituta, y también, por supuesto, la mujer de Urías. Recordemos que David concibe a Salomón de la mujer de Urías cometiendo adulterio. Sin embargo,
Esa condición no se cumple en Ruth, e incluso en el judaísmo contemporáneo al evangelista no las consideraba pecadoras. Había sido una actitud que desde nuestra perspectiva del Nuevo Testamento es completamente inmoral, pero no era así en el Antiguo Testamento, al menos no con unanimidad. Y acá viene lo que es preciosísimo. ¿Por qué Mateo incluye en la genealogía de Jesús 4 mujeres antes de nombrar a María? Muy probablemente está determinada por 2 factores. En primer lugar, las 4 mujeres habían tenido uniones singulares y en cierta medida escandalosas. Uniones singulares. No era un matrimonio habitual el de los que se solían dar en el pueblo de Israel. En el caso de Tamar, ella tomó la iniciativa de unirse de manera desconcertante a Judá, así como disfrazándose de prostituta. Rahab era prostituta y se une a Booz. Ruth era una mujer moabita, por lo tanto, según la legislación del Antiguo Testamento, era una mujer impura. Un judío nunca se podía casar con una mujer moabita, con una mujer extranjera. Y la mujer de Urías cometió adulterio. Entonces, primer elemento, es una unión singular, es una unión escandalosa, es una unión que se sale de los parámetros habituales, de los parámetros de pureza ritual y de pureza moral de aquel tiempo. Y en segundo lugar, la piedad judía posbíblica considera su actuación providencial, porque a través de tales uniones cumplió Dios sus promesas y ejecutó su plan de salvación. Tamar fue instrumento de la gracia divina para que Judá propagase la estirpe mesiánica. Israel entró en la tierra prometida gracias al valor de Rahab, porque Rahab fue la que propició de que pudiera ingresar en la tierra prometida y evitara confrontarse Israel con su hermano. Merced a la iniciativa de Ruth, esta y Boaz se convirtieron en progenitores del rey David. ¿Mm? Son como los abuelos de David, gracias a que Ruth tomó la iniciativa. Esto es un poco extraño en el Antiguo Testamento. Ruth toma la iniciativa de ir al encuentro de Boaz. Y el trono davídico pasó a Salomón por haberse interpuesto Betsabé, ¿no? Entonces, bueno, no sé si lo estoy explicando con suficiente claridad, después pueden ir al texto, pero todas estas mujeres, aunque se hayan hecho partícipes de la transmisión de la vida hacia el Mesías por caminos insólitos, permanecen en el ámbito de lo que es posible al hombre. En el caso de María, en cambio, todo proviene de Dios y sobrepasa todas las posibilidades humanas. Dios la elige para la misión de dar a luz el Mesías y con su poder creador suscita en ella la vida del Hijo. Bueno, ¿qué es lo que tal vez nos puede quedar? Dios fue como preparando de algún modo misterioso en su providencia a través de estas mujeres que participan y a través de un modo tan fuera de lo común, algo que iba a ser mucho más grande y que por supuesto no iba a tener nada que ver con el pecado, pero el modo desconcertante que tiene Dios de obrar, Dios que podemos decir incluso es capaz de sacar bienes de lo que aparentemente son males, Dios que se sale de los esquemas, que se sale de los moldes en los cuales nosotros incluso a veces lo querríamos mantener, como le suele decir el Papa Francisco, a veces como que queremos domesticar a Dios y hacer un Dios a nuestra medida en lugar de dejarnos sorprender por el modo desconcertante en que Dios puede y muchas veces quiere obrar. Luego está el texto de la Anunciación. Este texto es clave y lo vamos a estudiar de nuevo cuando veamos la virginidad de María, la concepción virginal. Pero lo vamos a leer ahora para que tengamos la oportunidad de escuchar todos los textos. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no han vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros.
Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, solamente a modo de brevísimos comentarios, mucho de esto ustedes lo encuentran en sus propias Biblias. El matrimonio judío tenía dos etapas. Un momento en el cual públicamente daban el consentimiento, era una celebración también religiosa, la solían dar en la sinagoga o al menos ante algún representante de la sinagoga, pero normalmente no se iban a vivir de modo inmediato juntos. Por lo tanto, estaban desposados, aquí se estaba comprometida, pero en realidad podría decir estaba desposada, pero todavía no habían vivido juntos. Y por supuesto ya eran considerados esposos. Y si uno de los dos, en ese periodo donde todavía no vivían juntos, llegaba a traicionar la promesa, se consideraba adulterio. Pero también estaba mal visto que el novio y la novia, aun cuando ya eran esposos, mantuvieran intimidad, mantuvieran relaciones antes de ese paso, que también era solemne, por el cual él la llevaba a su casa. Ese paso que está también designado o está un poco descrito en el Evangelio, en la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. Entonces, ya eran esposos, pero todavía no habían vivido juntos. Y fíjense que Mateo tiene como característica propia en su evangelio que centra todo en la obra de José, en la figura de José. ¿Por qué? Porque Mateo quiere mostrar a sus lectores que nuestro Señor Jesús es descendiente de David. Y José era descendiente de David. María no era descendiente de David. Ya vamos a ver de dónde podría provenir María o de qué tribu o de cuál una de las descendencias procedía María. Perdón que estoy un poco trabado hoy. Entonces, José, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa. Lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Bueno, aquí podríamos detenernos muchísimo y recordemos que hay una interpretación tradicional que sobre todo la ha asumido en algún momento San Agustín, por la cual, bueno, José no sabe qué es lo que pasa. Y su justicia y su deseo de cumplir la voluntad de Dios y de proteger a María, de quedar como el culpable, es lo que hace que él resolviera abandonarla en secreto. Quedar como, bueno, sí, hice algo que no tenía que hacer, porque en este periodo no estaba previsto que podamos mantener intimidad, pero yo me voy, reconozco yéndome en secreto que yo soy el culpable y abandono la situación. Ignaz de la Poterie, un biblista a mi modo de ver, de los mejores biblistas que tratan sobre los temas de Mariología, hace un análisis del texto griego que es asumido también en algún momento por Juan Pablo II, según el cual este texto ha sido mal traducido y por lo tanto mal interpretado. O que hay una forma de traducirlo que da a entender como que José sí sabía que ese niño había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Ya sea porque había recibido la revelación, ya sea porque María le había contado. Acá algunos dicen, no, María, ¿cómo le va a contar a San José? ¿Cómo le va a contar algo? María se fue a la casa de Isabel y dejó todo en manos de Dios. Yo creo que el grado de confianza que tenían María y José, aunque fue luego un matrimonio virginal, era tan grande que María naturalmente le ha dicho: José, ocurrió esto, y yo me voy a ver a mi prima Isabel, porque ella ha quedado también embarazada por la misericordia de Dios, no de manera virginal, sino de manera prodigiosa. Entonces, según este biblista, Iñaz de la Poterie, yo les voy a buscar un artículo también para enviarles, la traducción correcta sería: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque ciertamente lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, perdón, pero ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús. ¿Qué se agrega? El ciertamente, que da a entender que José sí ya conocía el origen divino del hijo que esperaba María,
Y el pero, al menos en nuestra traducción castellana, da a entender que a partir de ahí se revela el motivo por el cual él debe permanecer allí. ¿Por qué es necesario José? Es necesario por muchos motivos, porque el Hijo de Dios, al ser verdadero hombre, también va a necesitar el influjo educativo de un padre humano. Pero sobre todo, desde el punto de vista de Mateo, es el padre el que le pone el nombre al hijo. Entonces, según Mateo, tú, José, le pondrás el nombre de Jesús. Y al ponerle el nombre de Jesús, lo injertarás en la tradición, en la dinastía, en la genealogía de David. ¿Y por qué el nombre de Jesús? El nombre de Jesús significa Dios salva. Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Entonces, se cumple la profecía, esto lo vimos un poquito en la clase pasada, en el texto hebreo, la palabra alma da a entender a una doncella, a una joven. En cambio, el término griego partenos, que utilizaron los traductores al griego, ya habla de una virgen, y por eso es un auténtico signo prodigioso, porque que una joven que está desposada conciba no es algo prodigioso. Ahora, si siendo virgen concibe, ahí estamos verdaderamente frente a un gran milagro. Emmanuel significa Dios con nosotros. Fíjense que a través de esta profecía que se cumple, así como la narra Mateo, aparece que Jesús es Dios con nosotros. De alguna forma se está revelando ya la identidad divina de Jesús. No es un profeta más, no es el Hijo de Dios en una manera simbólica o metafórica, es Dios con nosotros, es Dios salvando. Y aquí aparece, por supuesto, engrandecida la figura de José, dice el Papa Juan Pablo II, y también lo va a reiterar varias veces el Papa Francisco: José es el hombre del silencio, es el hombre que responde a la palabra no con palabras, sino con los actos, que transforma la palabra de Dios en acto. Y ella dio a luz un hijo sin que hubieran hecho vida en común. Mateo quiere destacar, quiere subrayar, quiere enfatizar esta idea. María concibe virginalmente y ese hijo es hijo de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo. Pero fíjense cómo Mateo subraya que él le puso el nombre de Jesús. Vamos a ver la diferencia con Lucas. Luego, cuando vienen los magos venidos de Oriente, que nosotros conocemos a veces como los Reyes Magos, solamente destacar que en ese texto María aparece como la madre del rey de los judíos. Ellos llegaron buscando a un rey para adorar. ¿Y cómo y dónde y de qué manera encontraron al rey? Cuando entraron a la casa, encontraron al niño con María, su madre. Y ahí nos podemos quedar también como contemplando. Si bien lo que queremos hacer es teología, María ahí aparece como el trono de la sabiduría. Recuerden esa letanía lauretana, María, trono de la sabiduría, porque ella lo tenía seguramente alzado o lo tenía sentado sobre sus rodillas o acostadito en su regazo, y cuando entran estos que vienen a adorar al Rey de Reyes, María estaba haciendo su trono. María es la que nos presenta a Jesús. María es la que nos muestra a Cristo para que nosotros lo podamos venerar y lo podamos adorar. Si bien es cierto que está como en discusión si está bueno o no está tan bueno, esta intuición está, por ejemplo, en los diseños de las custodias eucarísticas que tienen una imagen de María. Y María, en esa custodia, tiene en sus brazos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo eucarístico de Jesús. Digo que está un poquito en debate porque según las indicaciones de los libros litúrgicos, hay que tratar de que las custodias sean como discretas y que todo se centre en la Eucaristía. Y a veces la imagen de María que sostiene la hostia consagrada es tan hermosa que a veces, más que ayudarte a concentrarte en la Eucaristía, a veces te quedas como embelesado contemplando el rostro de la Madre, pero la intuición que expresa es hermosísima, ¿no? También en algunos lugares hay como un sagrario, hay sagrarios donde es María la que está sosteniendo la cajita, donde está la puerta donde se conserva el cuerpo del Señor. Los magos, los primeros que allí viniendo del pueblo gentil adoraron al Rey de Reyes, lo encontraron sentado en el regazo de María.
Y en Mateo 2, tanto cuando se narra la huida a Egipto como el retorno de Egipto a la tierra de Israel, Mateo insiste, el niño y su madre, el niño y su madre. Aquí la orden a José, ¿no? Levántate, toma al niño y a su madre, al niño y a su madre. Y finalmente, al final del pasaje de Mateo 2, toma al niño y a su madre, y José se levantó y tomó al niño y a su madre. Es como en esta insistencia, como una especie de estribillo que aparece en el capítulo 2, se nos destaca la unión íntima del niño y la madre y el niño. De hecho, he escuchado, no lo pude chequear, que durante muchísimos, muchísimos siglos las imágenes de María Santísima siempre eran junto con el niño. Por supuesto que es recontra legítimo tener imágenes de nuestra madre solita y la contemplamos, por ejemplo, en la imagen de Nuestra Señora de Fátima que tenemos aquí como fondo de pantalla, pero durante muchísimos siglos la Iglesia conservó esa intuición, sí reverenciar a María y sí representarla, pero siempre con el niño. Y otro detalle pintoresco, vieron que por lo menos en Argentina hace algún tiempo hubo un debate sobre si estaba bien que las mujeres pudieran amamantar en público o no, si era bueno que lo pudieran hacer en lugares así públicos y de qué manera, y había algunos que estaban a favor y algunos que estaban en contra. Y es muy, muy pintoresco y al mismo tiempo aleccionador que la imagen pero más antigua que se reconoce de María Santísima en la historia de la Iglesia es María amamantando al niño Jesús. Es una imagen que está pintada, si no me equivoco, en una catacumba, es decir, en lo que eran las tumbas de los cristianos, y donde justamente de los mártires habitualmente en Roma, y se reunían allí a celebrar la Sagrada Eucaristía. Entonces es una mujer amamantando, es María dando alimento, nutriendo a su hijo, ¿no? Esta unión ya percibida y ya intuida de manera tan inescindible por los primeros cristianos. En Mateo 12 encontramos el texto paralelo al que leímos ya de Marcos: tu madre y tus hermanos me buscan. Solamente aquí es cuando Jesús señala a sus discípulos y habla nuevamente de hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Los textos son paralelos, aunque acá dice simplemente que trataban de hablar con él. Y cuando vuelve Jesús al pueblo, a Nazaret, de nuevo dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Su madre no es la que llaman María. Son textos paralelos. Recordemos que los evangelios sinópticos, es probable que Mateo y que Lucas hayan redactado su evangelio teniendo delante ya el texto de Marcos ya finalizado y que se comenzaba a difundir por todo el pueblo de Israel, por todo perdón, la iglesia, por todo el mundo conocido en aquel tiempo en torno al mar Mediterráneo. Pasemos ahora al Evangelio de Lucas. Disculpen algunas imprecisiones, lo que pasa es que tengo muchísimo para desarrollar, entonces estoy yendo un poco más rápido de lo habitual. Y el primer texto que nos encontramos es el de la Anunciación. Como les insinuaba recién cuando les pasé las fotitos de la Biblia de Jerusalén, aquí podríamos quedarnos y quedarnos y quedarnos, pero lo vamos a hacer al análisis más profundo cuando nosotros veamos el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la maternidad divina y el dogma también de la virginidad de María, porque esos tres dogmas tienen como parte de su fundamentación bíblica el relato de la Anunciación. No está de más, sin embargo, mencionar que para entender bien la anunciación del ángel a María, es muy bueno leer lo que está antes. ¿Qué es lo que está antes en Lucas? La anunciación a Zacarías. Recuerden que el ángel Gabriel va, se aparece a Zacarías en una visión, se aparece en un lugar muy, pero muy solemne, que es el templo de Jerusalén, en el Santo de los Santos, porque Zacarías era sacerdote, era sumo sacerdote aquel año, y le anuncia el nacimiento de Juan Bautista. Pero ¿qué pasa? Zacarías no cree en la anunciación, no cree en la palabra del ángel, duda. ¿Y por qué duda? Y porque hace una pregunta, se queda mudo. En el relato de la anunciación a María hay un cierto paralelismo, pero hay por supuesto un salto trascendente de una enorme diferencia en cuanto a lo que se anuncia y también en el modo en que la persona que recibe el anuncio responde ante él. Todo esto lo va a explicar muy detalladamente Juan Pablo II en las catequesis donde se refiere al misterio de la Anunciación. Le dedica como 5 o 6, además de las 2 que ya les mencioné, donde hablaba de María como la hija de Sión.
En el sexto mes, se refiere por supuesto a la concepción de San Juan Bautista, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, yo creo no equivocarme. Yo creo no equivocarme si digo que este es el Evangelio que más veces se lee a lo largo de todo el año litúrgico. De hecho, lo leemos un montón de veces durante el tiempo ordinario, cuando son las fiestas marianas. Se lee siempre en el tiempo del Adviento, el 20 de diciembre. Es un texto esencial, un texto fundamental. Yo solo hago referencia a tres o cuatro detalles. Y después quédense tranquilos que en las catequesis de Juan Pablo II ustedes lo van a poder encontrar. Alégrate. Recordemos entonces todas las promesas hechas al pueblo de Israel, especialmente en Sofonías, en Zacarías, en Isaías, resuenan en esta sola palabra. ¿Qué quiere decir llena de gracia? Bueno, está hablando de una iniciativa divina que colma a María de la mirada y del beneplácito divino hacia ella. Y le anuncian que el Señor está con ella. Lo que estaba ya anunciado en los textos proféticos se hace real en su persona. Se hace real en su persona. Perdonen si no me detengo tanto, porque lo vamos a reencontrar a esto cuando veamos el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero fíjense qué importante. El ángel no la saluda llamándola María en primer lugar, sino que la llama llena de gracia. Como si decir llena de gracia se refiriera a su identidad y también a su misión. María queda turbada, por eso como tantas veces en el Antiguo Testamento, el ángel en nombre de Dios va a decir: no temas, no temas. Tantas veces ustedes habrán escuchado esta referencia. Se dice que hay 365 veces en las Sagradas Escrituras esta invitación de Dios, como una para cada día del año. No temas. Concebirás y harás a luz un hijo. Aquí no se menciona el esposo, está claro que la iniciativa la tiene Dios. Vos le pondrás por nombre Jesús. Fíjense la diferencia con el Evangelio de Mateo, porque en Mateo se quiere subrayar que ese hijo es hijo de David y que es María Santísima, la esposa de aquel que va a introducir a Jesús en la dinastía davídica. Pero en este caso, María, en Lucas, también ella le pone por nombre Jesús. Por lo tanto, no solamente es madre en sentido biológico, sino también en esto que es, desde el punto de vista legal, también clave, también trascendente. Y la promesa: será grande,
será llamado Hijo del Altísimo. Solo en algunas oportunidades en el Antiguo Testamento y de manera impropia se podía llamar a algunos hijos de Dios, pero de manera como muy impropia. Acá se lo dice en un sentido fuerte. Y aquí es donde viene la referencia al texto de el segundo libro de Samuel. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin es una referencia a la profecía de Daniel, donde el Hijo del Hombre va a reinar para siempre. Entonces, hay como una confluencia de promesas y de profecías. María pregunta, y en la catequesis Juan Pablo II cita un texto de San Agustín, donde marca claramente la diferencia entre la pregunta de Zacarías y la pregunta de María. Porque Zacarías duda. Dice, yo soy un hombre viejo y mi esposa es estéril. ¿Cómo vamos a ser padres? María acepta, solamente pregunta el cómo. Y en esta expresión del cómo es donde San Agustín y luego el magisterio de la Iglesia han visto el propósito de virginidad. ¿Por qué? Porque si María estaba desposada y el ángel le anuncia que va a ser madre, lo más lógico hubiera sido, bueno, cuando nos vayamos a vivir juntos con José, yo voy a concebir un hijo y ahí, bueno, vamos a ser padres y ese hijo también va a ser hijo de Dios. Por eso el cómo de María tiene que ver con que ella había recibido ya como una invitación de Dios a vivir en virginidad. Incluso dicen algunos, esto lo vamos a desarrollar cuando veamos virginidad, si yo no tengo relaciones con ningún hombre, el modo verbal que utiliza María y que transmite Lucas da a entender como que ella no solamente no tenía relaciones con ningún hombre, sino que no pensaba tenerlas. Entonces se aclara con total explicitación cómo iba a ser el modo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué es esto de la sombra? Aparece, por supuesto, la imagen de la nube que en el Antiguo Testamento simboliza la presencia de Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento estaba la tienda del encuentro. ¿Y cómo sabían ellos? Cuando Dios bajaba y cuando Dios decía, tenemos que seguir camino. Cuando descendía una nube sobre esa tienda del encuentro. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios, concebido por obra, por el poder, por la fuerza del Espíritu Santo. Y le da a Isabel, y en la concepción de Isabel, la concepción de Juan Bautista, como un signo. No hay nada imposible para Dios. Esta frase que ya aparece en el Antiguo Testamento. Bueno, podríamos quedarnos aquí y sobre todo contemplando el sí de María, este sí que Dios quiso necesitar para realizar su obra salvadora. ¿Qué significa la palabra servidora, la palabra sierva, la palabra esclava, como también a veces traducimos? La total disponibilidad de María al proyecto y al plan de Dios, a ese designio divino que la quería tomar a ella también como protagonista. Vamos a pasar al texto de la visitación. En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esto oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí también Juan Pablo II le dedica una catequesis a la visitación y una catequesis al Magnificat. Y lo primero que destaca en esta traducción pasa como desapercibido, dice que María se levantó y fue sin demora. Y la palabra que utiliza para decir se levantó es la misma expresión verbal con que se refiere el Evangelio de Lucas a la resurrección, el levantarse, el ser levantado.
Y el ir sin demora aparece en todo el Nuevo Testamento como indicación de que algo que se hace bajo impulso divino. Es la presencia de Jesús, el Dios de la vida, el príncipe de la vida, el que hace que María se levante, se ponga de pie y vaya sin demora. Y dice Juan Pablo II que aparece María como la primera evangelizadora. ¿Por qué? Porque lo que va a llevar es alegría. Recuerden que evangelio significa buena noticia, buen anuncio. María va a llevar la alegría de la salvación. Incluso desde el punto de vista geográfico, dice el Papa Juan Pablo II, el camino que hace María desde Galilea hacia Judea, hacia la zona de Jerusalén, es el mismo camino que va a hacer Jesús, que va a comenzar su predicación en Galilea y que va a dar su vida en Jerusalén. Es como un anticipo, es como las primicias, como el inicio de la obra evangelizadora de Jesús. Jesús comienza a evangelizar en la panza de María. Y cuando entra en la casa de Zacarías y la saluda, dice que el niño saltó de alegría en su seno. Esta referencia, que es muy sencilla, remite a un pasaje del Antiguo Testamento que yo les referencié en la clase pasada. Cuando el arca de la alianza es llevada por David desde la casa de Obededón a su propia casa, dice que David bailaba frente al arca. Y entonces nos dicen los biblistas que esta expresión, el niño saltó de alegría, podría traducirse correctamente, el niño bailó de alegría. ¿Ante quién? Ante la presencia de María, pero sobre todo ante la presencia de Dios que es portado por María. Hay como una analogía entonces. La casa de David estaba en la montaña de Judá, ¿no? Se lleva el arca de la alianza y David baila ante la presencia del arca de la alianza. Aquí María entra en la casa de Zacarías y el niño Juan Bautista, futuro Juan Bautista, baila de alegría porque ha llegado la verdadera arca de la alianza, porque ha llegado la definitiva presencia de Dios para Israel y para todo el mundo. Y es muy importante, Lucas es el evangelista del Espíritu Santo que diga, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Fíjense que esta expresión, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, aparecía ya en el Antiguo Testamento. Aparecía en Yael, dirigida hacia Yael y hacia Judith. Bueno, quien merece más que todas estas mujeres del Antiguo Testamento la bendición y ser reconocida como alguien única, como alguien muy especial, es María. Pero no porque ha derrotado a un general enemigo, porque ha vencido en una guerra, sino por su maternidad. La máxima bendición de esta mujer en la plenitud de los tiempos es la bendición de su propia maternidad y de su maternidad para todos nosotros. Y hay otra frase que es muy, pero muy importante. Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoce la singularidad de María. Podríamos decir que todo el culto a la Virgen está condensado en esta expresión. Llena del Espíritu Santo, exclamó, tú eres bendita. Pero también dice, para que la madre de mi Señor venga a visitarme. Isabel, llena del Espíritu Santo, llama a María Madre de mi Señor. Y la palabra Señor puede ser entendida en su sentido fuerte, Madre de mi Dios, Madre de aquel que es el dueño de nuestra vida, el dueño de todo lo que nosotros somos. Ese reconocimiento de la maternidad divina, por supuesto que no explicitado, pero sí insinuado. Cuando veamos el dogma de la maternidad divina, vamos a ver que justamente estas palabras de Isabel son uno de los fundamentos por los cuales nosotros podemos decir a María, como los cristianos más antiguos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Es como un eco de este Madre de mi Señor. Ella reconoce que el niño ha saltado de alegría por el saludo de María y aquí encontramos la primera bienaventuranza del Evangelio. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá
lo que te fue anunciado de parte del Señor. Casi como en un contrapunto con Zacarías. Zacarías, por no haber creído, que queda mudo. María, por haber creído, es proclamada feliz. Y no solamente es proclamada feliz, María comienza a cantar. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Una de las catequesis de Juan Pablo II se dedica a comentar este cántico. Lo dijimos, pero fuera de la grabación. Hay algunas Biblias que en la nota al pie del Magnificat dicen, este canto, que era de las primeras comunidades y entonado por los pobres de Yahvé y por los miembros más humildes del pueblo de Dios, es puesto en boca de María, porque ella encarna las actitudes de aquellos que confían en Dios. Algunos insinúan como que no haya salido verdaderamente de los labios de nuestra madre, sino que lo crea la primera comunidad cristiana y se lo hace cantar a la Virgen. Primero, que no hay ninguna prueba para afirmar eso. Segundo, que algunos dan como razón que tiene como una teología muy elaborada, como que está lleno de alusiones al Antiguo Testamento, que por eso no podría proceder de María. Pero si un evangelista, sea Lucas, o una comunidad cristiana, pueden crear este himno, ¿cómo no va a poder surgir del corazón inmaculado de nuestra Madre? El Magnificat sí está inspirado, lo dice también la catequesis de Juan Pablo II, especialmente las primeras palabras, está inspirado en el canto de Ana, que es la madre de Samuel en el Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo hay un montón de referencias a otros textos del Antiguo Testamento, a pasajes de Salmos, y sobre todo es como que María ha entrado ya en esta especie de lógica del Evangelio, un Dios que invierte, un Dios que a los poderosos los hace descender de ese poder y eleva a los humildes. Recordemos lo que va a decir, que Dios eleva a los que se humillan y humilla a los que se elevan. También en este Magnificat es impresionante porque María da gracias por ella. Es una oración personal, pero no es una oración individualista. María tiene en mente lo que Dios ha hecho por todo el pueblo y no solamente por aquellos que están viviendo en su misma época, sino por las personas que van a vivir hasta el fin de los tiempos, de generación en generación. Canta el poder y la santidad de Dios, pero canta también la misericordia de Dios. Y de alguna forma queda insinuado el carácter universal de la salvación que iba a traer, porque recordemos que la promesa hecha a Abraham es anterior a la conformación histórica del pueblo de Israel. Bueno, en el Magnificat es como que tenemos acceso al alma de María, y es muy lindo también esto, porque María fue verdadera madre de Jesús, educadora de Jesús. Hay una catequesis donde aparece María como educadora del Hijo de Dios. También encontramos en los evangelios momentos donde la oración de Jesús y la predicación de Jesús parece estar en el espíritu del Magnificat. Tal vez podemos imaginarnos a María que no solamente cantó el Magnificat en la casa de Isabel, sino que muchas veces lo retomaba y se lo enseñó quizá hasta literalmente a su hijo en la casita de Nazaret. Luego tenemos el relato del nacimiento. Tercer misterio de gozo.
el decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo. Esto ocurrió cuando Quirino gobernaba la Siria, cada uno iba a inscribirse en su ciudad de origen. Esta introducción, que es muy propia de Lucas, Lucas de todos los evangelistas es el que presta muchísima atención a los detalles históricos y geográficos, como que inserta la historia de Jesús en el contexto del mundo antiguo y en el contexto geográfico antiguo. ¿Por qué también es importante en la Mariología? María no es un mito, María no es una especie de imagen simbólica o una especie de ícono de feminidad o una especie de encarnación de los valores femeninos. De hecho, ciertamente en muchas grandes religiones de la historia de la humanidad hay una presencia de la mujer y hay una presencia de la mujer madre. Pero nosotros no estamos hablando de un símbolo. María fue real. María fue una jovencita que vivió en un lugar preciso de la historia, en un lugar preciso del mundo. Y esto también que se dice sobre el nacimiento de Jesús, nos habla también sobre ella. Ella es parte de nuestra historia humana. Aquí sí parece como que toma el protagonismo José. Él sale de Nazaret, ciudad de Galilea, y se va a dirigir a Belén, de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa. Así es descrita, María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí aparecen varias referencias que son sumamente importantes. Las vamos a retomar cuando veamos la cuestión de la virginidad en el parto. La primera referencia es, dio a luz a su hijo primogénito. Algunos dirán, bueno, si es el primogénito es porque después tuvo otros hermanos. Y eso es una interpretación errónea, porque hay muchos otros pasajes de la Biblia donde hijos únicos también son llamados hijos primogénitos. Pero sobre todo, esta expresión primogénito está cargada de sentido en toda la Sagrada Escritura. Y después la va a retomar San Pablo, va a decir que Jesús es el primogénito de la resurrección y el primogénito de la creación y de la nueva creación. Esta primacía de Cristo, este hecho de que Cristo es la cabeza de la nueva humanidad. Y después presten atención a los pañales, María que envuelve el cuerpo de Jesús en pañales y que lo acuesta en un pesebre. Y uno dirá, bueno, ¿qué importancia puede tener esto? Parece ser un signo muy sutil, una afirmación muy sutil de que el parto de nuestro Señor Jesucristo no fue como los demás partos. Que solamente si el parto de Jesús fue especial, su madre puede ella misma haberlo envuelto en pañales y haberlo acostado en un pesebre. Lo dejamos ahí, pero quedémoslo con lo del pesebre. ¿Qué era el pesebre? El pesebre es el comedero de los animales, donde se ponía la paja o el alimento para que comieran el buey, el burro, la mula, donde se pone el alimento. Y es María la que coloca el cuerpo de Jesús en ese lugar donde se colocaba el alimento. Y Belén, Belén significa casa del pan. Aquí hay un enorme simbolismo eucarístico. Y es María, aquí símbolo, ícono de la iglesia, la que coloca el cuerpo de Jesús para que ya simbolice desde entonces que Él venía a ser alimento para la humanidad, alimento para el hambre del mundo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pan vivo bajado del cielo fue colocado ya en su nacimiento en un pesebre, porque su vocación más profunda era llegar a hacerse uno de nosotros para colmar nuestra hambre y nuestra sed de vida, de verdad, de belleza, de luz y de amor. Y es María, ya ahí como ícono también de la iglesia, la que realiza esta tarea. ¿Por qué destaqué lo de los pañales y destaqué lo del pesebre? Porque cuando los ángeles le anuncian a los pastores que había nacido el Mesías, fíjense cómo le dice, esto les servirá de señal. Encontrarán un niño recién nacido y envuelto en pañales
y acostado en un pesebre. ¿Quién es la que permite que se dé el reconocimiento de este signo? María. María, a través de su acción materna, de algún modo prepara al Hijo de Dios para que nosotros podamos encontrarlo. María lo reviste de humanidad para que Jesús, que es verdad y vida, pueda hacerse camino. Los ángeles le anuncian esto, los pastores van a Belén y de nuevo, al igual que con los magos, fueron rápidamente, encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Y al verlo contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y aquí esta afirmación tan sencilla que nos da como un ingreso de nuevo al corazón inmaculado de María. Es de hecho esta y la siguiente que vamos a ver un ratito más, las referencias bien explícitas al corazón de María. ¿De qué estaba lleno el corazón de María? De lo que ella contemplaba, de lo que ella escuchaba, de todos los misterios de la vida de su hijo. María es modelo de aquellas personas que son capaces de guardar en su corazón el tesoro de la palabra, el tesoro de la revelación, y dejar que allí decante, y dejar que allí madure, dejar que allí se vaya haciendo vida en ella y después poder compartirlo a los demás. Podemos decir que el Evangelio de Lucas es fruto de todo aquello que María conservaba, meditaba en su corazón y luego le transmitió a Lucas, tal vez directamente o indirectamente, y llegaron también a nosotros. El Santo Rosario, ¿qué es? Lo va a decir Juan Pablo II. Es pedirle a María, Madre, compartinos lo que vos conservabas, lo que vos meditabas en tu corazón. Llega luego, a los 8 días, la circuncisión del niño y la imposición del nombre. Este evangelio se lee el 1 de enero, día de María, Madre de Dios. 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Se le puso el nombre de Jesús. Aquí como que lo deja medio genérico. En Mateo insistían que es José el que le ponía el nombre. Aquí es como algo que realizan entre ambos. Mucho más relevante es la presentación del niño en el templo. Recuerden que son dos acontecimientos diferentes. A los 8 días la circuncisión y la imposición del nombre y a los 40 días la presentación. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Conducido por el mismo espíritu, fue al templo. Cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, bueno, ahí Simeón, está mal, lo tomé de la página del Vaticano, perdón. Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Y vemos en este texto, antes de pasar a la profecía, María y José se comportan en este momento de la infancia de Jesús como miembros del pueblo de Israel, obedientes a las prescripciones, a lo que estaba escrito en la ley. Pero también ellos van al templo para ofrecer este varón primogénito. Van, en cierto modo, y sobre todo pensemos a María llevando al niño en sus brazos, como en un oficio sacerdotal. Dicen algunos que María, al pie de la cruz, va a realizar plenamente lo que comenzó a realizar en el templo de Jerusalén. Al pie de la cruz, cuando tenga a su hijo en sus brazos, habiéndolo recibido una vez que lo bajaron de la cruz, ella lo va a ofrecer al Padre. Va a aceptar que él haya sido el primogénito ofrecido para rescatar a todos sus hermanos. Pero esto ya comienza aquí. Esta actitud oblativa,
del corazón de Jesús y del corazón de María. No has querido sacrificio ni oblación, pero me has dado un cuerpo. Y sin embargo, hay otro aspecto muy hermoso, y es que María permite en el templo de Jerusalén el encuentro de Jesucristo, Mesías, con el antiguo pueblo de Dios. ¿Y por qué digo antiguo pueblo de Dios? Porque Simeón, al igual que Ana, la profetisa, aquí no la vamos a mencionar, por cuestión de tiempo, son símbolo del Israel de Dios, de este pueblo que esperaba, que esperaba, que esperaba. Y María es la que permite que el pueblo de Israel se encuentre con su Mesías, porque Simeón toma al niño de los brazos de la Santísima Virgen María. Y es en ese momento donde se anuncia, al igual que lo hicieron los ángeles, que el niño no venía solo para Israel. Sí, era luz, era gloria del pueblo de Israel, pero era luz para iluminar a las naciones. Entonces, Israel y las naciones encuentran a su Salvador y a su Mesías en los brazos de la Virgen María, al igual que los pastores y los magos encontraron en los brazos de María a Jesús, su Rey y su Salvador. Ellos se quedan admirados, pero mucho más cuando Simeón pronuncia estas palabras. Deja de hablar Simeón como en general y comienza a hablarle a María. Le dijo: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. El anuncio de algo que iba a ocurrir y que iba a tener una connotación trágica. Dice Juan Pablo II que en la primera parte del cántico de Simeón, sobre todo cuando se habla de esta luz que ilumina a las naciones, donde aparece también la palabra servidor, estamos en el plano de los dos primeros cánticos del siervo de Yahvé del libro de Isaías. Pero aquí, en esta profecía dicha a María, aparecen los dos últimos cánticos, donde Jesucristo es anunciado como aquel que va a sufrir, que va a padecer, por cuyas heridas vamos a ser sanados. Lo que es novedoso es que no solamente el niño va a ser signo de contradicción, va a sufrir, sino que también ella va a padecer con él. Una espada te atravesará el corazón. Bueno, y queda como palabra misteriosa. Jesús era un recién nacido, tenía 40 días. Estas palabras se van a empezar a aclarar en el corazón de María a medida que vaya creciendo la hostilidad contra él. Por supuesto, cuando tienen que huir a Egipto, ahí María comienza a entender algo, pero sobre todo cuando Jesús comienza a ser rechazado por las autoridades del pueblo judío. El corazón de María siempre unido al corazón de Jesús. El sufrimiento del cuerpo de Jesús es anticipado y acompañado siempre por el sufrimiento del corazón y del alma de María. Y después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Hay una catequesis sobre la presencia de María en la vida oculta de Jesús. Juan Pablo II, con mucha belleza, describe este proceso educativo. El niño iba creciendo y como todo niño iba creciendo acompañado, guiado, sostenido, aconsejado por María y por José. María le enseña a caminar, María le enseña a hablar, María le enseña a comer, María le enseña a cantar, María le enseña a orar. El niño va escuchando la palabra de Dios de labios de María y de labios de José. Entonces, en este crecimiento del Hijo de Dios encarnado, la presencia de María es esencial, al igual que la presencia de José. Bueno, la escena del niño perdido y hallado en el templo, nos cuenta Lucas que sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos.
Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al ver sus padres, quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús le respondió: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué nos revela sobre María, además de tantas cosas hermosas que nos podemos imaginar en contemplación? Nos muestra un matrimonio plenamente inserto en la vida del pueblo de Israel. Todos los años van a Jerusalén a la fiesta de Pascua, pero a mí me impresiona que al volver, vienen en la caravana y ellos confían. Cuando leía y preparaba la clase pensaba, no tenemos que imaginarnos a José y a María y a Jesús como personas extrañas, personas distantes, personas que miran a los demás como por encima del hombro. Estaban plenamente insertos en su pueblo. Tenían una santidad singular, una santidad completamente única, los tres, pero no se plantaban a distancia desde una supremacía, al punto que van en la caravana con todos los demás y creen que Jesús vendría, como otras veces, en la caravana. Son personas insertas en ese pueblo, que también confían, que comparten la vida con los otros, que caminan con los otros. Qué importante esto en un tiempo donde a veces es difícil mantener la identidad cristiana, pero el riesgo para los cristianos es como estar afuera, como no ser parte. Y por supuesto que tenemos que estar en el mundo sin ser del mundo. Pero aquí me parece que hay algo muy iluminador de esta presencia de María y de José junto con el niño en medio de su pueblo. La confianza también que tenían en Jesús. Y al mismo tiempo, este niño que era suyo, pero que lo superaba inmensamente. Ante el niño se quedan maravillados, ante el niño se sorprenden, ellos no entienden y sin embargo aceptan. Este misterio de un Dios que siempre sorprenden. 12 años donde el niño había sido un hijo ejemplar y de pronto Jesús comienza a realizar su propia vocación, su propia identidad como hijo del Padre en ese lugar y en esa hora tan privilegiada. Este niño que es perdido y encontrado al tercer día, dicen algunos, anticipa el misterio de la resurrección, donde al tercer día el que fue perdido, el que estaba muerto, es encontrado de nuevo y vuelve a la vida. Y me impresiona también que cuando María le dice al niño le pregunta, le dice: tu padre y yo te buscábamos angustiados. María sabía que ella sola era la madre de Jesús en sentido biológico, pero jamás trata a José como, como una mirada distante o como haciéndolo sentir que no era parte. Es tu padre y yo. Así llama María a San José, el padre de Jesús, como en un plano de igualdad, aun sabiendo que su concepción había sido por obra del Espíritu Santo. Cuánta sorpresa, cuánta admiración. Y desde dentro, María, que acá de nuevo siente que una espada atraviesa su corazón, que no entiende y que se da cuenta que este hijo poco a poco va a comenzar un camino propio, sin embargo, acepta. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Vamos a finalizar la clase de hoy con este texto, porque el de Lucas 8 es el paralelo del de Marcos, del de Mateo. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la practican. Aquí no es hacer la voluntad del Padre, sino escuchar la palabra de Dios y practicarla, pero son conceptos análogos, sino con esta alabanza. Una mujer, seguramente conmovida por la predicación de Jesús y tan entusiasmada, le dice: feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús, con la misma lógica que en el texto anterior, dice: felices más bien
los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Como dijo Isabel, feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Feliz de ti, María, como hay un canto en nuestro pueblo, hija santa de Israel, porque vos has escuchado la palabra, porque vos la has practicado en plenitud. Queremos terminar este encuentro consagrándonos a vos, Madre, y pidiéndote que nos ayudes a caminar siempre en mayor fidelidad al proyecto de Dios para nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.